Los orígenes de la síntesis moderna, unión de la genética y la evolución por selección natural. Introducción. Edward J. Larson cita un ejemplo muy ilustrativo en su libro sobre la evolución para entender en qué estado se encontraba la biología evolucionista a principios del siglo XX y cómo surgió la nueva genética de poblaciones que condujo a la llamada síntesis moderna. El naturalista J. W. Todd había observado que la polilla del abedul, Biston betularia, que normalmente aparecía con un fenotipo particular, blanca con motas negras en el dorso y las alas, se encontraba en Manchester, por entonces lleno de hollín de las fábricas y hornos mayoritariamente como especímenes negros, algo que solo sucedía en ciudades industriales. En las zonas rurales se encontraba la polilla del abedul moteada de forma mayoritaria. Larson comenta que el propio Todd creía que esto era una demostración de evolución activa. Los lamarckianos atribuían el cambio de color a propiedades adquiridas por el cambio en el medio. Los teístas veían en este fenómeno la mano divina. Los mutacionistas lo consideraban producto de una mutación seleccionada. Los expertos en biometría pensaban que se trataba de un producto de la selección natural, de variaciones continuas en la población de polillas de abedul, etc. No había consenso entre los biólogos sobre el mecanismo evolutivo. En 1924, el catedrático de genética y luego de biometría del University College en Londres, John B. S. Halden, 1892-1964, inició una serie de publicaciones basándose en los datos sobre la polilla de abedul conseguidos por Todd, relacionando la biometría con el mendelismo, observando los cambios genéticos en las poblaciones, como años antes había planteado G. Udny Joule. Halden intentó desarrollar una teoría matemática de la selección usando los datos sobre la polilla de abedul en su libro A Mathematical Theory of Natural Artificial Selection, 1924-1932, demostrando que la selección de una variedad genética, como el color negro, podía desembocar en un cambio evolutivo siempre que el medio favoreciera dicha variante. El cambio producido en Manchester desde 1848, año en el que solo 1% de las polillas eran negras, hasta 1898, en el que el porcentaje llegó a 99, solo exigía que la supervivencia de las polillas negras fuera 50% más alta que la de las polillas moteadas, lo que era muy probable dado el cambio producido en la ciudad por causa de la industrialización. Si se intentase la explicación del cambio por mutaciones individuales sin selección, una de cada 5 polillas debería mutar del aspecto moteado al color negro, lo cual era prácticamente imposible. Su trabajo culminó con la publicación en 1932 de su obra The Causes of Evolution, las causas de la evolución, en la que hacía converger los principios mendelianos con la teoría seleccionista de Darwin para explicar la evolución. El renacimiento darwinista se producía al reconocer que la variación continua en pequeña escala también podía tener una base mendeliana y además las presiones selectivas mínimas ejercidas de manera acumulativa sobre esas variaciones menores podía explicar la evolución. Aun siendo uno de los padres fundadores de la nueva síntesis y la genética de poblaciones, Halden mantuvo dudas sobre la posible ortogénesis en algunos fenómenos y conservó en su pensamiento un cierto degeneracionismo para explicar la extinción de especies. De cualquier forma, su autosatisfacción científica es sorprendentemente positiva, ya que consideraba que podía escribir de la selección natural con autoridad porque soy una de las 3 personas que mejor conocen su teoría matemática. Un intento similar fue desarrollado también por el británico Ronald A. Fisher, 1890-1962, quien recorrió un curioso camino entre la eugenesia galtoniana y la biología cuantitativa aplicada a la evolución, que publicó en 1930 en su obra The Genetical Theory of Natural Selection, teoría genética de la selección natural, demostrando que el proceso de selección natural darwinista, actuando sobre una población grande y variada desde el punto de vista genético, favorecería la difusión de genes beneficiosos. Su seleccionismo aparece claramente en esta cita de su obra. El grupo entero de teorías que atribuye a hipotéticos mecanismos fisiológicos, controladores de la ocurrencia de mutaciones, el poder dirigir el curso de la evolución debe desestimarse una vez que se abandona la teoría de herencia con mezcla. La única superviviente es la selección natural. Fisher logra descartar tanto el lamarckismo, ya que la herencia blanda es incompatible con la mecánica mendeliana, como el saltacionismo, teoría que sostiene que la evolución se produce por cambios bruscos, que falla al considerar la variación en pequeña escala con base mendeliana y efectividad evolutiva, y la ortogénesis, hipótesis según la cual los organismos tienden a evolucionar de forma unilineal debido a una fuerza directriz, interna o externa, que requiere una elevada tasa de mutación que no existe en la naturaleza. Respecto a su pensamiento eugenésico, hay que señalar que Fisher
creía que el ascenso social entre hombres y mujeres, por superioridad intelectual o moral, sobre todo ingleses, conducía inevitablemente hacia la infertilidad. Por tanto, esta supuesta clase superior se verá ahogada por la mayor fecundidad de las clases sociales consideradas por él como inferiores, por lo que animaba a promover el ascenso social de miembros bien dotados intelectualmente y altamente fecundos para rejuvenecer a las clases altas. Sin duda, una teoría galtoniana desarrollada con el apoyo del nuevo darwinismo, que vista desde hoy y tras los desastres de los años 30 en Alemania, resulta algo inquietante. El tercer autor considerado como uno de los padres fundadores de la genética de poblaciones es Sewall Wright, 1889-1988, que había realizado estudios sobre la transmisión hereditaria de color en las cobayas y pensaba que la interacción de los factores hereditarios en las poblaciones era más importante que la modificación de un único gen. Además, utilizó la regla de equilibrio de la frecuencia de los genotipos en una población mendeliana y desarrolló una teoría general sobre los coeficientes de la herencia, descubriendo que para la modificación progresiva de las poblaciones, lo esencial era la combinación de endogamia, cruzamiento y selección. Wright centró sus investigaciones en poblaciones pequeñas y restringidas genéticamente. Publicó en 1931 su obra Evolution in Mendelian Populations, la evolución en poblaciones mendelianas, en la que dio a conocer su teoría sobre la función de la deriva genética y la selección dentro de y entre poblaciones como factores de un mecanismo evolutivo en el que las frecuencias alélicas de una población cambiaban a lo largo de varias generaciones debido al azar, siendo sus efectos muy fuertes en poblaciones de poco tamaño. Además, propuso en 1932 su metáfora conocida como paisaje de adaptación, para intentar explicar la evolución huyendo de los complejos modelos matemáticos propuestos por los primeros genetistas de poblaciones. Sewall Wright presentaba un modelo como si fuera un paisaje con colinas y valles, en el que cada punto de la superficie representaba un tipo posible de población, de manera que los tipos similares se encontrasen cercanos entre sí. Además, la elevación de cada punto de la superficie de este paisaje reflejaría su aptitud adaptativa en el sentido darwinista, siendo mayor la altura cuanto mayor fuera la adecuación. Aplicando su modelo a poblaciones pequeñas y con una intensa procreación endogámica, Wright pudo comprobar que se fomentarían las interacciones genéticas que harían aflorar caracteres recesivos, produciéndose lo que él llamó deriva genética, que actuaría en un equilibrio fluctuante con la selección natural para llegar a generar nuevas especies, algo que ya habían comprobado empíricamente los naturalistas de campo. Nada tiene sentido en biología excepto bajo el prisma de la evolución. Las ideas de Sewall Wright influyeron notablemente en un biólogo ruso emigrado a Estados Unidos, Teodosius Doshansky, 1900-1975. Había estudiado ciencias naturales en la Universidad de Kiev, en la que desarrolló trabajos zoológicos y ecológicos, especialmente sobre coleópteros coccinélidos, para trasladarse posteriormente a la Universidad de Leningrado, en la que comenzó sus estudios sobre Drosophila, y finalmente marchar a Estados Unidos. Entre 1929 y 1940 trabajó como profesor de genética en el Caltech, donde desarrollaba su investigación Thomas Morgan con sus alumnos Bridges y Stutterman, con quienes colaboró en estudios citológicos y genéticos. En aquellos días llegó a precisar que el aislamiento reproductivo era fundamental para la explicación del proceso de formación de las especies en los organismos con reproducción sexual. Desarrolló una teoría sobre la evolución de las poblaciones naturales basada en el llamado equilibrio fluctuante de Wright y pudo realizar un mapa cromosómico citológico de Drosophila melanogaster. Doshansky publicó en 1937 su obra fundamental, Genetics and the Origin of Species, Genética y el origen de las especies, que armoniza y divulga los principios de la nueva teoría sintética de la evolución, ya que logra exponer los avances de la teoría evolutiva en los campos de la genética de laboratorio, citogenética, genética factorial y estudios de mutación, en la genética de poblaciones y la biometría, en las observaciones de campo en botánica, zoología y ecología, o en sistemática, apoyándose siempre en la teoría darwiniana de la selección natural. Como ha indicado Larson, el propio Doshansky fue consciente de la importancia de su libro para la divulgación de la teoría, admitiendo la prioridad de sus antecesores en la definición de la nueva síntesis evolucionista. La razón por la que el libro tuvo un cierto éxito fue, por extraño que pueda parecer, que se trataba de la primera obra general que presentaba lo que hoy día se llama teoría sintética de la evolución. Creo que las personas que contribuyeron en mayor medida fueron Ronald Fisher, Sewall Wright y John B. S. Halden.
El predecesor de estos científicos fue Chet Berikop. Sin embargo, lo que mi libro hizo fue, en cierto modo, popularizar esta teoría. Según Jan, Doshansky realizó un diseño coherente de los procesos elementales de la evolución, desarrolló el concepto biológico de especie y explicó la esencia de la especiación, unificando además el darwinismo seleccionista clásico y la genética experimental. Por otra parte, el biólogo ruso logró demostrar que los fenómenos observables en los laboratorios eran prácticamente iguales en la naturaleza, llegando a afirmar en su Genetics and the Origin of Species: ahora resulta obvio que las mutaciones genéticas y los cambios cromosómicos estructurales y numéricos son las principales fuentes de variación. Los estudios de estos fenómenos han estado necesariamente confinados principalmente al laboratorio y a organismos satisfactorios como material de experimentación. No obstante, no puede haber duda razonable de que los mismos agentes han suministrado los materiales para el proceso histórico real de la evolución. De ello da fe el hecho de que la diversidad orgánica existente en la naturaleza, las diferencias entre individuos, razas y especies, son resolubles experimentalmente en elementos génicos y cromosómicos que se parecen en todo a las mutaciones y cambios cromosómicos surgidos en el laboratorio. Rosaura Ruiz y Francisco J. Ayala, este último colaborador del científico ruso-americano desde su llegada a Estados Unidos, destacan además el planteamiento de Doshansky respecto a la importancia del nivel poblacional en evolución, definiendo una población mendeliana como una comunidad reproductiva de individuos que comparten un acervo genético común, algo así como un genotipo corporativo que evidentemente está en función de la constitución genética de sus componentes. Estos mismos autores manifiestan que lo importante es la consideración de que las reglas que gobiernan la estructura genética de una población son distintas de las que rigen la genética individual. La evolución marca un cambio en la composición genética de las poblaciones en su interacción con el medio ambiente, a su vez en constante cambio, ya que la selección natural actúa constantemente sobre los organismos. Asimismo, hay que destacar sus aportaciones al concepto de especie biológica y los mecanismos de aislamiento. Además de los clásicos mecanismos de aislamiento geográfico en los procesos de especiación, Doshansky propuso una serie de mecanismos fisiológicos de aislamiento para explicar las causas que impiden el intercambio genético, lo que luego llamó Mayr mecanismos de aislamiento reproductivo. Entre estos diferenció los presigóticos, los que evitan la fecundación y la formación de un cigoto, y los posigóticos, los que una vez que se han producido la fecundación, impiden el pleno desarrollo embrionario y disminuyen o anulan su viabilidad. Así, la especie biológica quedaría establecida como una etapa en la evolución, la etapa del proceso evolutivo en el que un conjunto de individuos con entrecruzamiento real o potencial se segregan en dos o más conjuntos que quedan separados, pues están fisiológicamente impedidos para la reproducción. Como indican Ruiz y Ayala, el otro tema de gran trascendencia en la obra de Doshansky es la evolución humana, especialmente a partir de su obra Mankind Evolving: The Evolution of the Human Species, Evolución Humana, escrita en 1962 con un nuevo enfoque claramente influenciado por la síntesis de la genética y el darwinismo. Hay que destacar su consideración sobre la doble naturaleza humana, la biológica y la cultural, ambas interrelacionadas e imprescindibles para entender la evolución de la especie. Además, Doshansky tuvo una sensibilidad especial para abordar el tema de la diversidad humana y las supuestas razas, algo que aparecerá de forma recurrente en sus libros Heredity, Race and Society, Herencia, Raza y Sociedad en 1946 y más tarde en 1964 en Heredity and the Nature of Human, Herencia y Naturaleza del Hombre, y finalmente en Genetic Diversity and Human Equality, Diversidad Genética e Igualdad Humana, escrito en 1973. La conclusión más general de sus tesis, comprobadas experimentalmente, es que hay más variación genética dentro de cualquier raza humana que entre distintas razas, lo que destruye intelectualmente la segregación de algunas poblaciones por rasgos como el color de la piel, insignificante desde el punto de vista genético, y deja sin fundamento la desigualdad social basada en criterios supuestamente científicos, lo que él consideraba una ciencia fraudulenta, un empeño similar al realizado por otros autores como Juan Comas y Luca Cavalli Sforza. Al comentar la obra de Doshansky en su libro The Structure of the Evolutionary Theory, la estructura de la teoría de la evolución, 2002, Stephen Jay Gould defiende que, aunque se presente como seleccionista convencido, todavía da cierta importancia a la deriva genética como un modelo importante en el cambio evolutivo,
y admite que la selección natural no siempre controlaba el resultado de la dinámica evolutiva, ya que dependía del tamaño de las poblaciones, en las que había que evaluar los efectos de la deriva, la migración y el aislamiento. No todo cambio parecería adaptativo, aunque, según Gould, las posteriores ediciones de la obra de Doshansky le inclinaron cada vez más a aceptar el poder absoluto de la selección natural y la naturaleza adaptativa de la mayor parte del cambio evolutivo. 2 años antes de su muerte, Doshansky pronunció una conferencia que luego se plasmó en un artículo con el título que resumía su legado científico: Nada tiene sentido en biología excepto bajo el prisma de la evolución. Otra defensa del nuevo darwinismo procede de un hombre de apellido ilustre dentro de la historia del evolucionismo, Julian Huxley, 1887-1975, nieto de Thomas, secretario de la Sociedad Zoológica de Londres y luego primer director general de la UNESCO, quien publicó en Londres en 1942 su obra más conocida, Evolution: The Modern Synthesis. Uno de los autores más influyentes en las nuevas teorías de la moderna síntesis evolutiva fue sin duda Ernst Mayr, artífice de la incorporación de la sistemática a la teoría evolutiva en su obra Systematics and the Origin of Species, Sistemática y el origen de las especies, publicada en 1942. Mayr contribuyó poderosamente a la aceptación de la gradualidad de la evolución y a la relativa importancia de la deriva genética, además de conseguir imponer la selección natural como mecanismo principal de la evolución en las dos fases evolutivas, la adaptación y la diversificación. Asimismo, hay que considerar otras aportaciones de Mayr a la teoría evolutiva, como sus investigaciones y teorizaciones sobre la especiación. Su concepto de especie podría expresarse como grupo de organismos con entrecruzamientos real o potencial que están aislados reproductivamente de otros grupos. El principio fundador de Mayr considera que una especie pasa por una fase de disminución muy rápida del tamaño efectivo de la población y afirma que una nueva especie surge a partir de la invasión por una pequeña parte de la población de un nuevo territorio situado en la periferia de la distribución de la especie anterior, lo que supone que haya una escasa representación de la variabilidad genética de la población original. Es un proceso conocido como especiación peripátrica. Un autor que debemos consignar en este breve apartado de la síntesis moderna es George Gaylord Simpson, cuya obra más conocida es Tempo and Mode in Evolution, escrita en 1944 con el fin de armonizar lo microevolutivo y lo macroevolutivo desde la perspectiva paleontológica, es decir, la genética y la paleontología, siempre más escéptica en los temas de evolucionismo. Como otros autores de la moderna síntesis, aceptó que la variabilidad dentro de las poblaciones era determinante en las tasas evolutivas. El efecto considerable de algunas pequeñas mutaciones que pasan a formar parte de una especie de banco de variabilidad en el que están disponibles para cuando sean necesarias por requerimientos de cambios ecológicos, el carácter creativo de la selección natural, el papel que puede tener la deriva genética atendiendo al tamaño de las poblaciones y el papel del tiempo en la evolución, aunque con conceptos algo diferentes en asuntos como la especiación y el propio concepto de especie. Asimismo pensaba que las fallas en el registro fósil podían explicarse, tal como lo había hecho Darwin, por problemas en la fosilización y pocos hallazgos paleontológicos o por discontinuidades a tasas muy rápidas de evolución, algo que podríamos relacionar con el modelo de equilibrio puntuado que apareció después. Junto a Doshansky, Ernst Mayr, Julian Huxley, George G. Simpson, podemos agregar al botánico George L. Stevens como parte de los arquitectos de la teoría sintética de la evolución. Como ya se ha mencionado, en 1942 aparece Sistemática y el origen de las especies de Mayr. También en 1942, Evolución, la síntesis moderna de Huxley. En 1944, Tiempo y modo en evolución de Simpson. Y en 1950, Variación y evolución en plantas de Stevens. Estos 5 libros le dan origen a la teoría sintética, conocida también como la teoría moderna de la evolución. Estos investigadores contribuyeron a impulsar los estudios evolutivos en las disciplinas biológicas tradicionales y en algunas nacientes, notablemente en la genética de poblaciones y luego en la ecología de poblaciones. Para 1950, la aceptación de la teoría de Darwin de la evolución por selección natural fue universal entre los biólogos y la teoría sintética fue ampliamente aceptada. Doshansky, Mayr y Simpson con otros evolucionistas organizaron en enero de 1947 el célebre Congreso de Princeton, donde se logró un acuerdo general entre los planteamientos de las diferentes disciplinas biológicas. Surgió ahí la teoría sintética como una corriente de pensamiento que establecía amplio acuerdo con Darwin, con excepción de la noción de herencia de los caracteres adquiridos por la influencia ambiental.
Las variaciones individuales de aparición gradual y continua del darwinismo se reconocen como mutaciones de los genes producidas espontáneamente y sin una dirección adaptativa. Su efecto positivo o negativo es al azar y la selección natural desempeña el papel de dar dirección a la evolución. Se hizo hincapié en el carácter poblacional de la evolución al considerar a las especies como conjuntos de poblaciones aisladas reproductivamente y que interactúan en un ambiente dado, tanto con los organismos de su misma especie como con los de otras, a la vez que con los agentes físicos. Estas interacciones explican, junto con la mutación y la recombinación, la gran diversidad de seres vivientes. Al salir del Congreso y pertenecer al grupo de constructores del nuevo evolucionismo, los neodarwinistas adquirieron el compromiso de demostrar los postulados esenciales de la teoría sintética. La evolución es gradual y hay dos procesos fundamentales, uno aleatorio, la producción de variación, y otro determinístico, la selección natural adaptadora. Igualmente coincidieron en demostrar la naturaleza dual de la evolución, adaptación en el interior de la especie y diversificación en todos los niveles taxonómicos a partir del proceso de especiación. No obstante haber intentado la construcción de una teoría unitaria, cada uno de los teóricos de la síntesis conservó puntos de vista particulares en diversos aspectos de la evolución. Los diversos puntos de vista son correctos y complementarios, lo que había pasado antes con biometristas y mendelianos, y por lo tanto forman parte integrante de la teoría sintética. Algunas críticas y alternativas al modelo general de la síntesis moderna. La teoría neutralista. En los años 60, con los avances de la biología molecular, se propuso que la diversidad molecular podría explicarse por el mantenimiento en las poblaciones de mutaciones neutras que ni mejoran ni empeoran al organismo. El genetista japonés Moto Kimura fue quien planteó la primera propuesta de la teoría neutralista en 1968. Puede haber modificaciones por mutación en la secuencia de aminoácidos de una proteína que no alteren, por ejemplo, su funcionalidad. Estas mutaciones neutras, que serían la mayoría, convivirían con un número escaso de mutaciones de signo positivo, ya que las negativas serían eliminadas por selección natural. Esto daría un sustancial papel a la deriva genética frente a la selección natural en un nivel molecular, pues la frecuencia de determinados alelos estará determinada por el azar, y esto puede explicar bien el mantenimiento en algunas poblaciones del polimorfismo proteico. Kimura planteaba un cierto desafío a la clásica teoría darwiniana al considerar que la mayoría de los cambios evolutivos en el nivel molecular eran producto de la fijación aleatoria, principalmente por deriva genética, de mutantes selectivamente neutros con una inyección continuada de mutaciones. Aún así, el propio Kimura pedía que su teoría neutralista se integrase en la teoría darwiniana de selección natural, a la que completaba. Consideraba el gran biólogo japonés que en todas las especies había una gran cantidad de cambio molecular que conducía a una mayor variabilidad, lo que podía adquirir una gran relevancia fenotípica si el entorno cambiaba y algunas moléculas neutras dejaban de serlo a efectos selectivos, completando así el esquema darwiniano, todo lo cual aparece en su libro The Neutral Theory of Molecular Evolution, A Review of Recent Evidence, publicado en 1983. El equilibrio puntuado. La teoría conocida como del equilibrio puntuado apareció en la escena de los estudios evolucionistas en 1972 de la mano de dos científicos que luego adquirieron una gran relevancia, Niels Eldredge y Stephen Jay Gould, que publicaron un artículo provocador con el título Punctuated Equilibria, an Alternative to Phyletic Gradualins. Como han indicado Vladimir Cachón y Ana Barahona, la nueva propuesta intentaba resolver las contradicciones existentes entre la investigación paleontológica y la síntesis moderna, especialmente con la tesis de especiación peripátrica de Ernst Mayr. Eldredge y Gould consideraban que el gradualismo era exagerado y que la especiación se producía por una transformación acelerada de poblaciones periféricas. Asimismo, habría largos periodos de estasis, situación en la que no se producen cambios evolutivos o son mínimos, entre los eventos de especiación que aparecerían puntuados o interrumpidos por breves periodos de evolución rápida, lo que parecía corresponderse mejor con la observación y las reconstrucciones paleontológicas. En definitiva, lo que estos autores pretendían era hacer comprensible el registro fósil que desde los inicios de la teoría evolutiva se había considerado como una imperfecta colección de la presencia de algunas especies, aunque hubo importantes estudios del propio Eldredge con un linaje de trilobites, del Devónico y de Gould en gasterópodos del género Cerion y roedores del Oligoceno para validar la nueva teoría. La evidencia más importante llegó del Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard. P. G. Williamson realizó un estudio con moluscos de la cuenca del lago Turkana en el noreste de Kenia
en una secuencia de estratos correspondientes al Cenozoico tardío, que contenía fósiles muy bien representados, pertenecientes a grupos taxonómicos muy heterogéneos y con representantes de linajes con especies vivas, lo que permitía hacer comparaciones con ellas. Williamson estudió especímenes correspondientes a 13 linajes diferentes. Vio que el patrón filogenético resultaba consistente con el previsto por el modelo del equilibrio puntuado. Periodos muy largos de estasis morfológica en todos los linajes de moluscos estudiados en el lago Turkana aparecían puntuados por rápidos episodios de cambio fenotípico, en tanto que en ningún linaje se observaba una tendencia gradual de cambio morfológico. 5 años después de su primer artículo, se produjo un cambio de posición entre los autores de la teoría del equilibrio puntuado, que podemos ver en el artículo de Gould de 1980, y esa New and General Theory of Evolution Emerging, que supuso un paso hacia una segunda fase, en palabras de Michael Ruse, con una versión más radical de la teoría. Para poder explicar su postulado macroevolutivo, propusieron que había una diferencia biológica fundamental entre los procesos que rigen la microevolución y los que rigen la especiación, ya que ésta siempre debía ser muy rápida debido a revoluciones genéticas. Se hacía una interpretación de una manera parecida a la de Richard Goldsmith, ya que las mutaciones puntuales tendrían grandes efectos fenotípicos que llevarían al inmediato surgimiento de taxones de alto rango. Como señalan Cachón y Barahona, la especiación resultaba ser un fenómeno evolutivo causado por un proceso macroevolutivo propio, irreductible a los procesos de cambio microevolutivo, que operan dentro del marco del medio ambiente y la constitución biológica de una especie. Se hace un énfasis especial en que el cambio fenotípico gradual estaba prácticamente ausente en la evolución de los linajes filéticos y que los períodos de completa estasis fenotípica de las especies eran interrumpidos únicamente por eventos de especiación. Además, disminuía la importancia de la adaptación y el papel de la selección natural y se dejaba entrever que las macromutaciones podían provocar cambios relevantes en las especies en una o dos generaciones, lo que suponía colocarse frente a la síntesis moderna de una manera directa. Además, la teoría se fue complicando al considerar formas de evolución de especies atendiendo a los niveles jerárquicos, de manera que podemos encontrar fenómenos selectivos en algunos niveles que no podrían comprenderse con las categorías explicativas de niveles inferiores, lo que parecía entrar en confrontación directa con la síntesis moderna, aunque según Cachón y Barahona ha logrado sobrevivir como una teoría de rango medio, aplicable a casos particulares de la evolución. La conclusión es que en gran medida la teoría del equilibrio puntuado se ha incorporado con la asimilación de algunos de sus principios, incluso por el propio Meyer o por Dawkins, como el concepto de estasis y el de evolución rápida, a la síntesis moderna, perdiendo su connotación antidarwinista. Juan Moreno, en su revisión del evolucionismo en su libro Los retos actuales del darwinismo, nos habla de una revolución fallida en los planteamientos puntuacionistas frente a las tesis darwinistas de la síntesis moderna. La biología del desarrollo y la evolución, la corriente Evo-Devo. Aunque el modo de desarrollo embrionario fue muy importante para Darwin como evidencia de la evolución de las especies, con pruebas anatómicas como las homologías de Richard Owen y las embriológicas de Carl Ernst von Baer, que parecían apuntar a planes estructurales ancestrales, la realidad es que la embriología fue apartada casi totalmente en el modelo triunfante de la teoría sintética de la evolución durante mucho tiempo, al considerarse que se acercaba a un pensamiento tipológico esencialista muy distante de las ideas de Darwin y de la nueva teoría de la síntesis moderna, mucho más centrada en el enfoque evolutivo poblacional. En cierta medida es el biólogo citado en el apartado anterior, Stephen Jay Gould, quien recupera la importancia de esta disciplina con la publicación en 1977 en la Universidad de Harvard de su importante obra Ontogeny and Phylogeny. Gould reivindicó los trabajos pioneros de Walter Garstan y Gavin de Beer para explicar el surgimiento de novedades evolutivas en muchos grupos animales. Además, fundamentado en investigaciones paleontológicas, comenzó Gould a insistir en el potencial de las heterocronías para explicar la aparición de esas novedades evolutivas y la necesidad del estudio de la biología del desarrollo para comprender la evolución, delimitando la microevolución y la macroevolución. Como ha explicado Laura Nuño de la Rosa, el término heterocronía hace referencia a las alteraciones en el ritmo de desarrollo que provocan cambios en la forma y el tamaño de los organismos. La heterocronía había sido introducida por Ernst Haeckel como una excepción a la teoría de la recapitulación. En general sostenía el recapitulacionismo, las secuencias de desarrollo embrionario, ontogenéticas,
recapitulan las transformaciones evolutivas, filogenéticas, de las especies, pero en ocasiones los organismos experimentan cambios espaciales y temporales durante su desarrollo que los alejan de sus ancestros. Además, a finales de los años 70, el descubrimiento de los genes homeóticos en Drosophila y los estudios en otras especies dan lugar a nuevas investigaciones que se preguntaban por la ubicación filogenética de muchas especies, lo que finalmente conduciría en los años 90 a la llamada corriente Evo-Devo. La Evo-Devo se planteaba dos grandes preguntas: cómo el desarrollo embrionario ha afectado a la evolución morfológica y cómo el desarrollo mismo ha evolucionado. Se plantea la posibilidad de que estudiando los programas de desarrollo de distintos organismos, se podían estudiar también los genes que han mutado en una especie para convertirse en dos y los programas que han conducido a una especie a convertirse en una diferente con otro plan de organización. Se descubre así que muchos de los genes que regulan el desarrollo en organismos muy dispares son muy similares. Eso supone una conexión ancestral y que muchos genes antiguos, utilizados de diferente manera, pueden provocar la divergencia de los planes de organización corporal de los organismos. Así, por ejemplo, como señala María Noel Cortinas, se ha descubierto cómo la acción de un gen antiguo en Gray-led que en los anfioxos, cordados primitivos, y los vertebrados divide al organismo en segmentos específicos. Aparece también en Drosophila, donde actúa en la formación de las bases de los segmentos del cuerpo de estas moscas. Esto echaba por tierra la idea de que en estos dos casos había una convergencia evolutiva entre vertebrados e invertebrados y explicaba que el programa genético de segmentación podía haberse originado una sola vez en el antepasado de ambos grupos zoológicos. Asimismo, se llegó a demostrar en 1994 la antigua idea de Etienne Geoffroy Saint-Hilaire de organizaciones inversas en algunas especies, como la langosta o el ser humano, algo que en su momento produjo fuertes críticas y la ridiculización de su autor. Eddie M. de Robertis y J. Sassay descubrieron un gen en vertebrados, coordina, que ayudaba a establecer las células en un lado del embrión como dorsales y en el otro lado como ventrales. Asimismo, se han recuperado las ideas de modularidad, según la cual los genes no responden a un único programa de desarrollo que llevaría a una multiplicación y diferenciación celular progresiva, sino que su expresión está organizada en módulos a lo largo de la existencia del individuo. También se han discutido de nuevo las ideas de homología y analogía, procedentes de las antiguas ideas de Buffon, Cuvier y Owen, para retomar las de Conrad H. Waddington sobre homologías de procesos, enfrentadas a la idea de homologías de estructura. Todavía queda mucho por resolver en la biología del desarrollo y su relación con la evolución, pero es necesaria la integración de la investigación en este campo en la teoría evolutiva. Como ha indicado Juan Moreno, las nuevas teorías de la variación facilitada de Mark Kirchner y John Earhart y la de evolución reguladora de Sean B. Carroll aportan nuevas perspectivas para la teoría evolutiva de base darwiniana, en la que el gradualismo permanece con explicaciones más completas que las que ofrecían los genetistas de la síntesis moderna, y el papel de la selección natural queda confirmado. Margulis y la simbiogénesis. Un caso especial de crítica al neodarwinismo, pero que también en gran medida queda incluida en la propia teoría evolutiva de la síntesis moderna más contemporánea, es la teoría simbiogenética de Lynn Margulis, una de las biólogas evolutivas más originales del siglo XX. Symbiosis in Cell Evolution, 1981. El uso de las teorías de Konstantin Merikowski, 1855-1921, sobre el origen de la célula eucariota como resultado de la simbiosis de varios tipos de células ha sido fundamental en su teoría, como lo fue en otros autores como Cavalier-Smith, Maynard-Smith y Sassmarie en los años 80 y 90, para explicar las ventajas selectivas para los organismos simbiontes, seres vivos que tienen una relación de ayuda con otro organismo, en el uso de recursos respecto a los procariotas no simbiontes. Este grupo de autores pudieron observar que la célula eucariota, aquella que tiene citoplasma, membranas y un núcleo celular organizado con ADN en su interior, pudo surgir tras determinadas relaciones ecológicas como el comensalismo, el parasitismo o la depredación. Explicaban la aparición de mitocondrias, orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, y cloroplastos, orgánulos que se encuentran en las células vegetales que contienen clorofila y se encargan de la fotosíntesis, como resultado de alguno de estos procesos en los que una célula hospedadora
obtendría beneficios metabólicos claros de una parasitación bacteriana inicial, siempre favorecidos por la selección natural para integrar a determinados organismos en unidades evolutivas superiores. Lynn Margulis indica que la simbiogénesis explica la aparición de nuevos cuerpos, nuevos órganos y nuevas especies, llegando a decir que creía que la mayor parte de la novedad evolutiva surgió y todavía surge directamente de la simbiosis. Sostiene que todos los organismos nucleados, protistas, plantas, hongos y animales, surgieron por simbiogénesis, cuando las arqueobacterias se fusionaron con los antepasados del Centriolo cinetosoma, similares a las bacterias helicoidales conocidas como espiroquetas, durante la evolución del ancestro protista final, la célula con núcleo. Pero hasta el propio Meyer, que escribió el prólogo de uno de los libros de Margulis con su hijo Dorian Sagan, Acquiring Genomes, A Theory of the Origins of Species, 2002, se mostraba escéptico en la creencia de que la simbiogénesis estuviera en el trasfondo de la evolución de todas las especies, sugiriendo que la especiación y la simbiogénesis son dos procesos independientes sobrepuestos. Habría además que entender que la selección natural está detrás de todo el proceso de simbiogénesis, puesto que se tiene que dar una relación simbiótica entre organismos y la integración de sus genomas si el producto final es más eficiente evolutivamente. Sería pues la simbiogénesis una nueva fuente de variación que habría que unir a la mutación o la recombinación genética de la teoría evolutiva, quizás uno de los mayores éxitos de la teoría de Margulis. Llegamos al final de este extracto del libro Historia mínima del evolucionismo de Miguel Ángel Puig-Amper. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y esperarlos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto.